Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la última palabra y más hermosa palabra que en este Evangelio hemos escuchado, y la que seguramente será la mejor de las frases que podemos escuchar en nuestra vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que hoy o mañana o pasado o cuando a cada uno de nosotros nos toque podamos escuchar estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso, es algo verdaderamente hermoso y obra de cada uno de nosotros día tras día. Podemos decir que estamos aquí por eso, porque quisiéramos estar en el paraíso. Hoy estamos celebrando precisamente el día de Cristo Rey. Cristo Rey fue la frase que repitieron nuestros mártires mexicanos, y Cristo Rey es la frase que muchos repiten. Aquel niño llamado José Luis únicamente vivió a los 12 años haciendo de Salvador, yendo a donde estaba el párroco y trayéndolo para que fuera y diera los últimos óleos a aquel que había sido golpeado por alguna bala mientras se peleaba durante la guerra cristera. Que iba y traía de escondidas el sacerdote para dar por último el mejor acto de servicio a un moribundo, que es sepultarle. Este mártir empezó su vida así, ayudando a que otros se salvaran. Pero fue una vez agarrado y apresado por los mismos federales, y en ese intento de quererle hacer renegar de su fe, aún con sus 12 años tiernitos y atemorizándolo de lo que le iban a hacer, resultó que no le tuvo miedo a nadie y dijo que no iba a él a renegar de la fe de sus padres. Seguramente su mamá lo había preparado antes, porque ya de alguna manera sabía que podría caer en manos de los federales. Así de que lo agarraron y, no aceptando renegar de su fe, hicieron con él lo que pensaron que podría ser ya el último martirio, para que él pudiera renegar de su fe y decir que ya no creía en Cristo Rey ni en la Virgen. Y el último martirio fue quitarle la piel de la planta de sus pies, y le hicieron caminar desde la plaza hasta el cementerio, que son escasamente el kilómetro, caminando por las calles empedradas, la carne al vivo, y él diciendo una y otra vez: ¡viva Cristo Rey! Pero 12 años, y él fue fiel a esa fe que su madre le enseñó. Este niño, ahí en el cementerio, como último acto, precisamente fue recibir el balazo, porque no aceptó decir y renegar de su fe, y volvió a decir: ¡viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! ¿Por qué? Porque amó y ama como debemos amar al Señor y convertirlo en su Rey, como hoy estamos invitados. Pero fíjense ustedes que este Evangelio es muy real. Dicen los soldados, los jefes, los letrados, las autoridades, le dicen a Jesús: a otros ha salvado y ahora no puede ni salvarse a sí mismo. Ja, 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 ja. Mira qué rey. Burlándose de él. A otros ha salvado y no se salva a sí mismo. No es ningún Dios. Como diciendo ahí, burlándose: no creamos en él.
Y seguramente ya está corriendo por nuestra mente o por nuestro corazón las palabras: qué crueles esos soldados y esas autoridades. Y a lo mejor estamos señalándolos y resulta que no son tan crueles. A veces somos más crueles nosotros. A veces nosotros decimos: si Dios fuera Dios, no se hubiera llevado a mi hermano de 35 años. Si Dios existiera, no permitiría que yo sufriera lo que estoy sufriendo. Ya hubiera cambiado a mi marido, que tanto me ha hecho sufrir, y por el que me dicen mis propios hijos: déjalo ya, déjalo ya. Si Dios existiera. O sea que nosotros también decimos ese tipo de palabras y nos burlamos a veces de Dios. Si tú existieras, pues no permitiría lo que pasa en el mundo. Pero yo doy muchas gracias a Dios, y a mí me encanta decir esta frase: qué bueno, Jesús, que no te bajaste de la cruz, que no hiciste caso a estos sinvergüenzas, autoridades y soldados, que no le hiciste caso ni siquiera al mal ladrón que te decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo. Pero a veces debemos también nosotros decir, o siempre: qué bueno, Jesús, que no te bajaste de la cruz, porque gracias a que no te bajaste, es porque todavía continuamos creyendo en ti. Si te hubieras bajado, el mundo estaría todavía peor. O sea que el Señor nos muestra lo que de verdad hay que hacer: no bajarnos de nuestra cruz. ¿Cuántas veces quisiéramos en nuestra vida no tener cruz? Y precisamente porque tenemos cruz decimos: si Dios existiera, no permitiría que yo sufriera. En vez de decir: gracias, Jesús, porque sufro, creo que tú existes. Padre, no diga eso. Pues sí, lo vuelvo a repetir: porque tú sufres, es por eso que Dios existe. Porque permite que tú tengas la posibilidad de amarle precisamente en ese camino de la cruz, como Dios Padre, porque nos amaba, no privó a su Hijo Jesucristo de la cruz. Y desde que Cristo vino, nos viene repitiendo la Iglesia y Cristo mismo que es gracias a la cruz que Dios se hace presente en el mundo. Porque gracias a la cruz nos está salvando. Y gracias a tu propia cruz, cuando la aceptas, tú empiezas a salvarte. No es al revés. Cuando este mundo nos repite que hay que echar a la cruz fuera, que hay que apartar la cruz, este mundo no nos está trayendo el camino de la felicidad así. El camino de la felicidad está en tu propia cruz. Suena extraño, pero las cosas extrañas a veces tienen toda la verdad. Y esta es el Evangelio que la afirma y la testimonia. La cruz es el instrumento de salvación. Así es de que ya tienes el primer camino, o ya tenemos, como que me estoy excluyendo yo. La cruz es el instrumento de salvación. Allá en mis años más jóvenes, tenía un director espiritual que siempre decía esta frase: la cruz es un instrumento de felicidad. Y yo la verdad, pues como que no tenía mucha cruz. En fin, no me costaba mucho la vida, porque en mi casa me enseñaron muchas cosas que en el seminario pues se vivían, pero yo ya las había aprendido en casa. Entonces no me costó mucho entrar al seminario en los primeros años. Así de que yo le decía: oiga, padre, pero ¿cuál cruz? La cruz es el instrumento de felicidad, si yo aquí me la paso feliz. Y me decía: ya vendrá, espérate, ya vendrá. Yo como que le quería hacer caso y decía: bueno, pues que venga la cruz, porque yo quiero ser más feliz. Que venga la cruz. Ya vendrá, ya vendrá. Pues entonces, cuando el último año antes de ser sacerdote, aquel año fue durísimo. Me acuerdo todavía, durísimo. No porque empezara a dudar de mi vocación, no, sino porque empezaba a ser como más dura. Jamás dudé y jamás he dudado, y quiera Dios que jamás dude de mi vocación. Y aquel año fue súper difícil, y yo le decía al padre: tiene usted razón, ahora caigo. Pues también pasa con los matrimonios. Pues oiga, el matrimonio usted dice que también es cruz, pero pues yo la estoy pasando muy bien. Bueno, llevas el primer año. Espérate, llevas el primer año. Todavía no te has casado, estás de novio y de novia. Bueno, espérate, ya vendrá. Padre, ¿por qué es tan negativo? No, ¿por qué soy tan positivo? ¿Por qué la cruz es un instrumento? Porque así Dios lo ha querido, no me pregunten por qué. Dios así lo ha querido, y Dios quiere ser nuestro Rey, y el primer modo de que Cristo sea nuestro Rey es aceptar este camino, la cruz. Y cuando los judíos fueron a reclamarle a Pilato que por qué había puesto el letrero: este es el Rey de los judíos, que no debería poner ese letrero, sino debería poner que él fue el que dijo que era Rey de los judíos, él que se lo cree. Pero Pilato dijo:
una respuesta. Lo escrito, escrito está. A través de Pilato, Dios habló. Y Pilato, por si acaso no lo entendieran el título, lo mandó poner en las lenguas de aquel tiempo, en todas las lenguas, para que todos entendieran: este es el rey de los judíos. No dijo, dijo, este es el rey de los judíos. Y por eso está en la cruz, porque es el rey de los judíos. Desde la cruz es nuestro rey. Desde nuestra propia cruz, Cristo empieza a ser nuestro rey. Pero a su vez, este evangelio también nos da otro camino. Hay alguien que dijo que la manera de que Cristo sea rey es muy fácil, que eran 7 los caminos. Pues los 7 caminos de la salvación son los 7 sacramentos, que se pueden resumir en 6, pero pueden terminar siendo solo 2. Y a través de esos sacramentos, Dios nos quiere enseñar a que Él sea nuestro rey. Bueno, alguno puede decir, ¿y de dónde se lo saca eso? Y está escrito de una manera muy sencilla. Porque el buen ladrón hizo el robo del siglo que todos quisiéramos robar, y lo llamamos buen ladrón, pero lo llamamos nosotros. De bueno él no tenía nada. El buen ladrón, sabemos que se llamaba Dimas. Dimas, el buen ladrón, se llama bueno porque se robó lo que todos quisiéramos robarnos: el cielo. Todos queremos robarnos el cielo. El camino nos lo da el buen ladrón, porque todos de alguna manera somos malhechores en esta vida. De alguna manera todos estamos crucificados. Está crucificado uno y otro. Aquí estaban los dos crucificados, y dice el evangelio que al inicio los dos insultaban a Jesús. Oye, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No tienes misericordia, no, pues que salvabas tú a los demás. Estaban ahí los dos riéndose de él. Y el buen ladrón tenía algo de bueno todavía. Tenía un corazón que sentía. Cuando Jesús empezó a decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Cuando dijo con grande serenidad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando con grande serenidad seguía diciendo: Alí, Alí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo decía no gritando, sino lo decía con un grande sentido paternal y filial. Se le fue metiendo en el corazón de aquel buen ladrón que ahí no había un malhechor como él, sino ahí había algo más. Que aquel hombre estaba sufriendo con una grande paciencia, con un grande espíritu, que ahí había algo más, no era ese un malhechor. Y descubrió algo más, de tal manera que luego entonces se puso a corregir a su compañero. Oye, ¿ni tú en el mismo suplicio temes a Dios? Porque tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. Pero este es un inocente, ni tú en el mismo suplicio temes a Dios. Como diciendo a nosotros, ni ustedes y yo, mientras estamos de camino para la otra vida, tememos a Dios. Y en cualquier momento podemos pasar de esta vida a la otra. ¿Cómo vamos a estar? Ni tú temes a Dios. No sabes cuánto vas a vivir. ¿Te queda cuánto? ¿3 años? ¿10? ¿15? Podrías morirte ahora mismo saliendo. No estoy hablando de cosas extrañas. No estoy deseándole a nadie eso, pero puede pasar. Y aquel ladrón dijo las palabras que todos debiéramos decir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Por tanto, si los 7 sacramentos son importantes para salvarte: bautismo, que ya lo recibiste; primera comunión, que estás por recibirlo o ya lo recibiste; confirmación, que ya lo recibiste; casado o sacerdote, que alguna de las dos cosas eres. Los santos óleos no los has recibido, pero puedes recibir el sacramento que te da la gracia de decir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el sacerdote, mientras te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te está diciendo en el fondo: hoy estarás con el Señor en el paraíso. A eso, a lo que nosotros muchas veces le tememos. ¿Qué me va a decir el Padre cuando me meta en ese cuartito? ¿Qué me va a decir? Yo he visto a muchos que han sido golpeados entrar así y salir con el rostro sonriente. ¿Por qué? Porque se les dice lo mismo que Cristo dijo: hoy mismo estarás con Dios en el paraíso, hoy mismo. O sea que cuando tú le das a Cristo tu corazón, tus pecados, cuando tú le das a Cristo el acto humilde de reconocerte que eres un pecador, es cuando más grande te vuelves. Eso que crees tú que te humilla, eso es lo que te hace grande. Porque nadie es más grande, como diría Pascal, más que cuando se pone de rodillas. ¿Y cuándo nos ponemos de rodillas?
cuando aceptamos que somos pecadores, y todos somos. Es decir, hay que saber aprovechar los dos grandes sacramentos contra los cuales ahí están, que nos atacan y nos atacan y nos atacan, que son nuestras dos armas para poder conquistar el cielo, que es la Eucaristía como alimento cotidiano, que podemos de ahí sacar toda la fuerza para vivir lo que sea, el matrimonio, lo que venga. Y el otro que nos permite entrar en la Eucaristía si no estamos con el corazón limpio, que es el sacramento de la penitencia. Aprovechen. Por eso, cuando a mí me dicen, Padre, a las 12 de la noche, como me vino un día uno después de la adoración que estaba yo aquí, me podía confesar, Padre, usted perdone. ¿Tiene tiempo? ¿Me podía confesar? Y, ¿cómo no? Claro que sí. Pero, Padre, pues usted se vaya a dormir, no quisiera que... No, claro que sí. Es que es más importante que tú te salves a mi sueño. Mi sueño lo recupero mañana si quieres o otro día. Pero yo no puedo permitir que tú no te vayas contento hoy a tu casa, porque eso es más hermoso. Se alegra el cielo por un pecador que se arrepiente, que no por los 99 que ya están metidos en el cielo. Hoy puedes tú decir las mismas palabras, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Claro, y hoy Dios también te puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el camino para festejar Cristo Rey es hoy, y tienes tú la palabra. Por eso pidámosle a la Virgen, y eso es lo que hoy también quisiera pedir, que descubramos el valor que tiene para nosotros cada misa, el valor que tiene la Sagrada Comunión. Cristo es nuestro Rey, y ahí tienes el camino.